Para quien no lo sepa, ¿quién es María Teresa Gaudí Beret? Soy descendiente de Antonio Gaudí. Mi bisabuelo y el padre de Gaudí eran hermanos. Usted actualmente es la presidenta de los Amigos de Gaudí en Reus, ¿no? Sí. ¿Nos puede contar un poquito de esta asociación? Es una asociación que tiene como finalidad divulgar la obra de Gaudí. Veo que está usted bien acompañada. Sí. Es mi marido. ¿Es su marido? ¿Dónde se conocieron? Nos conocimos. Dilo. En Alicante, en Villena. Ajá. Que su padre en aquellas épocas era el alcalde de allá. Se casaron en la cripta. Y nos casamos en la cripta, y el día 16 de este año hará 50 años. María Teresa, ¿cuál es su profesión? ¿Está en activo todavía? No, soy psicólogo. ¿Soy psicólogo? ¿Alguna especialidad en concreto? Infantil. Infantil. ¿Cuál es su unión con el genio Gaudí? ¿Su bisabuelo era el hermano del padre de Antonio Gaudí? Correcto, ¿no? ¿Dónde nació el genio? Es una controversia que hay muy fuerte. ¿En Reus o en Riudoms? En Reus. En Reus. Te voy a explicar. La casa pairal del padre es Riudoms. El padre nació en Riudoms. Pero después él se trasladó el negocio a Reus. Y es donde se casó, donde tuvieron los hijos, donde los bautizaron en la prioral de San Pedro. Y así hasta ahora. Entonces, casa pairal, Riudoms, casa natal, Reus. ¿Puede contarnos alguna anécdota que haya escuchado por parte de algún familiar de ese día del nacimiento de Gaudí? Del nacimiento, no. Pero sí cuando mis padres, o mi padre, iba a visitarlo a la Sagrada Familia. Entonces, mi padre y mi madrina tenían 14 y 10 años. Estaban allá con él, se ve que Antoni les enseñaba la obra, y ellos eran verdaderamente pequeños. Entonces, normalmente él llevaba almendras y avellanas en el bolsillo y les daba, como si fueran caramelos. Entonces, mi padre, que se molestó un poco, o bastante, se ve que estaban ahí encandilados viendo ya una de las torres que ya subía y tal. I entonces Gaudí le dijo: ¿per què vades tant? Sembla que baixeu de l'or. Y mi padre llegó a Reus y le dijo a mi abuelo: papá, yo no voy a ir más, para que mi tío me diga que baixeu de l'or, pues como que no, ¿no? Y bueno, y así se quedó la anécdota, y después supongo que fueron otras veces hasta que... Pero es que entonces el viaje a Barcelona era como si estuviéramos, no sé, un montón de horas. De hecho, vamos a preguntar, ¿no? De una estirpe de caldereros, que venía la familia Gaudí, que eran gente que trabajaba las calderas, ¿cómo pudo ayudar a Gaudí en los estudios y en el viaje a Barcelona? ¿Cómo qué? ¿Cómo pudo ayudar? ¿Cómo pudo ayudar? A la familia Gaudí, a Antoni, a irse a Barcelona. Es que como los dos hijos estaban en Barcelona estudiando, el padre dijo: pues me voy allá con ellos. Debió cerrar la calderería y se trasladó a Barcelona a vivir. Pero bueno, ya eran mayores. ¿A qué edad fueron a Barcelona? Pues no lo sé. No lo sé. ¿Dónde residieron? ¿Quién les acompañó en su etapa de estudios a ambos? ¿En Barcelona? Sí, pero ¿quién los acompañó? ¿A los padres? Sí. ¿A los niños? Solos, en principio estaban solos. Después se trasladó el padre. Murió la madre y el padre se fue con ellos. ¿Fueron visitados? Y después murió el otro hermano. ¿Fueron visitados por algún familiar? Sí, mi padre y la madrina. ¿Quién fue Pepeta Moreu? La novia, la que quería ser, pero que... ¿Fue el primer amor de su vida? Eso dicen. ¿Influenció en su trabajo? Sí, eso dicen, que fue el primer amor. Entonces, claro, la señora ya tenía otro pretendiente y se casó con el otro pretendiente.
¿Conoce alguna anécdota del por qué fue rechazada la propuesta de matrimonio por parte de Pepeta? Porque ella ya tenía novio. Ella tenía novio. Sí. ¿Cree que este rechazo le empujó a refugiarse en el misticismo y la religión? ¿Cómo? Si este rechazo de Pepeta No le creo. llevó al misticismo y a la religión. No. No creo. ¿Podríamos agradecerle a ella la obra de la Sagrada Familia? Yo no creo tampoco que fuera ella la causante de que... no. Sí, ¿conoce usted una anécdota muy curiosa que alguien le leyó las manos y le vaticinó que sería un gran genio? No, tampoco sé esto. No lo sabe. No. ¿Por qué su devoción desde muy joven por la Virgen María? Pues tampoco te sé decir. Supongo que una cosa le llevó a otra. Es decir, él antes de construir o de imaginar la Sagrada Familia, estudió y vio con los libros y tal, porque la Sagrada Familia es una Biblia abierta. Pues entonces de ahí supongo que salió la devoción por la Virgen María. ¿Qué muertes marcaron al genio para decidirse a dedicarse por completo a la Sagrada Familia? ¿Qué es lo que dedicó? ¿Qué muertes marcaron al genio? ¿Qué muerte? ¿Qué muertes familiares o amistades que marcaran su A ver, vida? le marcó mucho la muerte de su madre, después su padre, después la hermana, después el hermano. Es que ¿Gaudí era un rebelde que cambió la arquitectura de su época? supongo que sí. Supongo que sí, ¿no? Es que, a ver, para mí Gaudí nació en la época modernista, pero para mí no es modernista, es un arquitecto con su estilo propio, su forma de hacer su obra. Porque el modernismo es muy bonito y él tiene muchas cosas, pero para mí lo del modernismo es una casa bonita, tradicional y entonces muy ornamentada. Pero en la Sagrada Familia lo que hay allí no es precisamente una obra tradicional que le vas poniendo cosas bonitas, ¿no? No. Él es, dentro de lo que sea, es igual. La Padrera, y la Sagrada Familia, que son árboles, o lo que sea, ¿no? Un espacio natural con una imaginación de una arboleda allí plantada, que los árboles son lo que hace el contrafuerte, las vigas, todo. ¿Por qué se hizo cargo de su sobrina y qué ocurrió cuando ella marchó, se murió? Es que no tenía nadie más, se le murió la madre, la chiquita esa estaba sola, entonces se la llevó con él. Ustedes dos se casaron en la capilla, o la cripta. La cripta. La cripta. ¿Qué sintieron aquel día tan feliz? Hombre, feliz, muy felices. Ahora también se te ponen las cosas a veces así. No, fue muy bonito porque normalmente siempre veo que los novios son los que se van antes, ¿no? De las bodas, de las celebraciones, y nosotros nos quedamos, fuimos los últimos en irnos del banquete, es decir, esperamos que todo el mundo se fuera, después nos fuimos nosotros con toda tranquilidad. Fue muy bonito. Vamos de una boda a una muerte, la muerte del genio. Ah. ¿Cómo se enteró la familia de la muerte y cómo realmente le contaron qué ocurrió? Lo del tranvía, El número 30. y bueno, se supone que trasladaron a la familia por telegrama o lo que fuera, que había muerto. ¿Cómo se trasladaron al funeral de Gaudí? Pues no lo sé. Supongo que en tren, había un tren que iba de Reus o pasaba, no sé, para allá. Vamos al Gaudí niño. Usted como psicóloga infantil, ¿cómo definiría al genio? ¿Cómo definiría a Antoni Gaudí cuando era un niño y estaba por las calles del Rey? Yo creo que tenía que ser a pesar de que él tenía la movilidad, él estuvo enfermo de fiebres reumáticas, entonces esto le impedía mucho ir con los demás niños y correr por la calle, aunque él estuviera en Riudoms, que muchas
tiempo lo pasó en Redons, lo pasó sentado y viendo que si allí pasaba pues una lagartija, que una planta, que si el sol, si tal, ¿no? Entonces, de pequeño, bueno, iba a colegio aquí en Reus, como todos los niños, pero con sus dificultades. Y cuando le volvía otra vez a doler y tal, supongo que su padre lo llevaba temporadas también al más a la calderera. Es decir, pasaba tiempo más activo y otros más estático. Esa enfermedad, por ejemplo, en el servicio militar hizo que lo sacaran del servicio militar, simplemente por el tema de la rodilla. ¿Marcó el apellido Gaudí a sus descendientes? ¿Y cómo definiría el carácter y si era una persona familiar y cercana con todos los conocidos? A ver, era cercana con las personas que él quería. Con las personas que él creía que solamente iban a molestarle, pues es que ni los recibía. Entonces, un privilegio de que en mi casa pudieran relacionarse con él, hasta que murió. ¿Quién se encarga actualmente del legado de Gaudí? No es legado. El legado, lo que él tenía, lo cedió a la Iglesia. Y ahí está. ¿Cree que fue un genio maltratado en su propia tierra y admirado en otras partes del mundo? A ver, aquí en Reus sí que lo maltrataron. Es decir, había otros intereses y otros arquitectos. Él vino aquí haciendo un proyecto para la Iglesia de la Misericordia y no se entendieron. Entonces al principio sí, después le dijeron que no, él se enfadó y dijo, vámonos, porque él venía con 2 arquitectos, también de Reus. Anem-se'n, que aquí, a la nostra terra, no ens volen. Desapareció, y yo no creo que volviera más, porque lo que sí que tenía es un pronto de eso, es decir, fuerte, ¿no? Fuerte. ¿Cómo definiría a nivel de familia, todo lo que ha escuchado con sus familiares directamente de Gaudí, aquel Gaudí que no se conoce ni en redes sociales, ni en noticias, ni se conoce a nivel del mundo, pero que a nivel familiar ustedes lo llevan dentro y recuerdan aquellas anécdotas Sí. que son de familia, que no son del mundo? Yo le definiría como una persona encantadora, es decir, era amigo de sus amigos, era muy, con las personas que él trataba a nivel de trabajo y tal, era muy familiar, era cordial. Ahora tenía también era cuando algo no le gustaba, pues decía la verdad. Entonces, algunas veces quizá un poco más brusco, ¿no? Pero una persona muy encantadora. Una frase de Gaudí para despedirnos, que él repetía. Una cosa que él repitió y dijo a mi padre cuando fueron a verle, dice, una de estas torres llegará hasta el cielo. Pues en nombre de quien nos representa, de la gente que nos escucha detrás de las cámaras, en nombre de todo el equipo técnico, le queremos dar las gracias por atender nuestras cámaras y a nuestro equipo. Gracias a vosotros. Intentaremos que el legado de Gaudí, este legado que ahora no existe, y todo lo que ha hecho, nunca se pierda, porque Gaudí era una de las personas más importantes de esta humanidad y debe permanecer siempre en el recuerdo de todo el mundo. Muchas gracias y esperemos que ese legado siga siempre. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta la próxima. Estamos aquí con la Teresa Gaudí. Buenas tardes. Hola. Salimos de un sitio emblemático que es el edificio Navas y nos vamos y nos vamos a un sitio muy especial, ¿verdad? ¿Me acompañas? Un edificio emblemático con muchos edificios que hay en todo Reus. Un edificio que marcó también una época, en Navas, en el cual también cayeron bombas en muchos sitios de Reus. Y un edificio que tiene unos muebles muy especiales, los originales, una historia muy especial. Y ahora vamos a ver otro edificio emblemático, el Gaudí Centre.
donde podemos encontrar casi toda la historia de ese gran arquitecto familiar tuyo, que es Antoni Gaudí, en el cual intentaremos ver a ese Gaudí no solamente personal, sino también a ese Gaudí niño, a sus corbatas, su ropa y todo lo que centraba a ese mítico personaje que muchos trataban de excéntrico, pero que era una gran persona y un genio en todos los sentidos. ¿Qué podemos encontrar aquí? Pues toda la historia. Toda la historia de Gaudí. Pues bueno, ¿vamos para adentro? Pues bien, ahora, de la mano de María Teresa Gaudí, ese último descendiente de la saga de los Gaudí, de ese gran genio y ese gran loco incomprendido, Antoni Gaudí, nos introducimos en este edificio en la Plaza del Mercadal, número 3, en el corazón del casco antiguo, donde podemos encontrar en el Gaudí Centre de Reus, un maravilloso edificio el cual se ha desarrollado un centro de interpretación sobre la vida y obra de Antonio Gaudí. En Reus podemos encontrar algunos de los escenarios que marcaron la vida del gran maestro. Una de ellas es la calle San Vicens, para ver la casa que nació el arquitecto el 25 de junio de 1852. Aquí vivió su infancia y juventud, al lado de sus padres, Francesc Gaudí y Antonia Cornet. Una casa que es privada y por lo que no se admiten ningún tipo de visitas. Situada en la confluencia de las calles Santa Ana y Amargura, muy cerca de su casa, podemos deleitarnos con la escultura de Gaudí niño, jugando con un pequeño juego de canicas. Allí desarrolló su infancia durante los 16 años que vivió en ella, antes de marcharse a Barcelona. El Museu Gaudí es el espacio de interpretación que permite al público de todas las edades descubrir la formación de un genio creativo y también divertirnos de forma participativa con los secretos de su arquitectura. Esto lo podemos hacer a través de múltiples recursos audiovisuales, maquetas interactivas, escenografías, objetos personales, etcétera, etcétera. Los visitantes se adentran en el mundo de Gaudí de una forma muy participativa y abriendo los sentidos y la mente a nuevas experiencias. Allí encontraremos unas modernas infraestructuras y audiovisuales para aprender mientras experimentamos. También encontraremos un espectáculo audiovisual multipantalla con maquetas sensoriales y táctiles que nos ayudarán a comprender el lenguaje y las sensaciones que despertó la creatividad del arquitecto más ilustre conocido por todo el mundo. Este centro o Museu Gaudí de Reus está dividida en diferentes salas y ese fascinante recorrido empieza ahora a través de este centro Gaudí o museo del genio Antonio Gaudí, del cual sus diversas salas nos hablan del lenguaje que usó el artista para reinterpretar o hacer que bailaran todas sus obras. Pues empezamos por la tercera planta, la planta llamada el audiovisual, que entra en el mundo de Gaudí en un espectáculo de 360 grados, donde una pantalla en la que te verás envuelto de sensaciones e interactividad para comenzar la experiencia genial a la que te espera. Un Gaudí universal con un espectáculo audiovisual multipantalla de 12 minutos de duración que nos introduce en los orígenes del arquitecto y os da las primeras pistas para entender su lenguaje universal. Las sensaciones. Entrar en la segunda planta, llamada Sensaciones, te abrirá las puertas para sentir cómo vivía y trabajaba el gran genio. Admira y descubre a través de maquetas interactivas los enigmas de la arquitectura gaudiniana. Podrás sentir las sensaciones de tocar las torres de la Sagrada Familia, las chimeneas de la Pedrera y también algún elemento de la Casa Batlló.
Contemplar también la espiritualidad que envolvía sus obras y la luz que filtra dentro de la cúpula del Palau Güell, adentrándote y pasear por la galería de columnas también del Parc Güell, una segunda sala que nos va a llenar el alma de sentidos arquitectónicos de este genio incomprendido que era Antonio Gaudí. Y ahora seguimos nuestro peculiar viaje por este centro Gaudí en la sala visigoda Gaudí, en la primera planta llamada Naturaleza Original. En esta primera planta nos traslada a los orígenes de Gaudí. Os acercaréis a la parte más desconocida de su biografía, de su infancia y su juventud en Reus, el lugar donde creció entre fuerza, modernidad y la exuberancia del campo y la naturaleza, hijo y nieto de unos caldereros de Riudoms a que Gaudí le gustaba observar cómo trabajaban. ¿Puede ser eso el origen de su obra? ¿Puede ser que el ver desde niño a su padre y a su abuelo trabajar, dando formas a las calderas, eso hizo que adquiriera una especial habilidad para tratar el espacio y el volumen, mientras ayudaba a su padre o a su abuelo en el taller familiar? Quizá ¿era ese el comienzo del gran Gaudí? Esta habilidad que desarrolló al ayudar a sus padres hizo que fuera capaz de concebir los espacios y la transformación de materiales con suma facilidad, como si esa deidad fuera algo innato de él. Así lo convirtió en el genio de la creación en 3 dimensiones que demostraría ser prácticamente el mejor. Gaudí fue un niño de salud delicada. Esa fue la razón por la que se vio obligado a pasar largas temporadas de reposo en el Mas de Riudoms, donde pasaba horas y más horas contemplando a todos los animales que tenía a su alrededor para darle libertad a su mente y crear nuevas dimensiones que demostrarían que en la arquitectura no tenía rival y empezaba a ser el mejor arquitecto de todos los tiempos. Fue allí, entre animales, entre naturaleza y en esa casita, en un pequeño huerto, donde en Cataluña recibe el nombre de Mas, Gaudí encontró su esencia y vio que las leyes de la naturaleza, la cual él quería copiar, siempre repetían patrones y hacía que todo tuviera un equilibrio, por lo que en su arquitectura quiso que todo tuviese sentido a naturaleza y siempre respetaba sus leyes. Pero sigamos en esa primera planta, donde podemos encontrar cosas personales del gran Antonio Gaudí, como sus corbatas, como podemos encontrar algunos cuadernos de niño, también una representación de aquella vieja calderería que pertenecía a su padre y a su abuelo, y muchos objetos personales que nos llenarán de satisfacción saber que el mejor arquitecto del mundo nació en la ciudad de Reus, una ciudad de Reus en el cual tiene una deuda pendiente con el gran genio, una gran estatua delante de ese Museo Gaudí que nosotros hemos encontrado en falta y que no hemos tenido ningún pelo en la lengua al preguntarle a su alcalde por qué Gaudí sigue siendo un desconocido en su propia ciudad. Un Gaudí que dio tanto por la arquitectura y que parece que sea maltratado por la ciudad de Reus. Y nosotros desde aquí, desde reportajes cercanos, donde hemos estado junto al último superviviente vivo de ese Antonio Gaudí y que es María Teresa Gaudí, os hemos contado algunos entresijos de la vida de ese gran genio que nació en Reus y decía que había nacido en Riudoms, quizá por ese maltrato que hemos comentado antes. Un gran genio y una gran mujer, María Teresa Gaudí, que nos abrió las puertas de su casa conjuntamente con su marido y que pudimos entrevistar, hablar y explicarnos cosas de Gaudí que seguramente eran inéditas y que por respeto a la familia no vamos a contar aquí dentro de las cámaras, porque la comunicación se trata
en primer momento del respeto a las personas que entrevistas y al documental que haces, sin buscar cosas que puedan herir los sentimientos de las personas que puedan colaborar contigo. Y desde aquí, de este reportaje de Reportajes Cercanos en Curiositats TV, os hemos acercado un poquito más a la vida de ese gran genio que era Antonio Gaudí. Y no olvidéis que en ese edificio también está abierto para el público escolar, que ofrecen una serie de visitas didácticas adaptadas para todos los ciclos de educación primaria y secundaria, también con fichas didácticas para trabajar antes o después de la visita de Gaudí Centre, y donde hay orientaciones para todos los profesores. Amigos, hasta la próxima semana, desde aquí, desde Curiositats TV, en vuestro programa Reportajes Cercanos. Vale, Teresa, estamos ya en la primera planta. ¿Qué nos podemos encontrar aquí donde estamos ahora? Encontramos desde la casa pairal, que estaba en Riudons, los orígenes de la calderería, los cacharros que su padre hacía, confeccionaba, y él decía que soy fill, net y renet de Calderés, es decir, soy hijo, nieto y bisnieto de Calderero, era calderero, y por eso él trabajaba también los volúmenes. Entonces aquí tenemos notas del instituto, que unas son buenas, las otras son fatal. Era según lo que le entusiasmaba. Desde nuestro canal Curiositats TV y, como no, desde Reportajes Cercanos y toda la familia que forma Curiositats TV y este programa, queremos dar las gracias a María Teresa Gaudí de Beret y también a su marido Luis García Reich, el cual nos abrieron las puertas de su casa, de su corazón, y entablemos desde ese mismo momento una gran amistad que sospechamos durará muchos, muchos años. María Teresa, Luis, gracias por ser como sois, abrirnos vuestra casa y vuestro corazón, y sobre todo por seguir manteniendo viva la imagen y la obra de ese gran genio irrepetible que era Antonio Gaudí. Muchas, muchas gracias.